Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien, muchas gracias por visitar mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Puedes dejarme un like, un comentario, recuerda que eso me ayuda mucho para que yo pueda seguir creando contenido para el canal. Y si me ves en Facebook, no olvides seguir la página. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos moños de tela. Quedan súper bonitos. Podemos hacerlos en muchos colores, podemos hacerlos en telas lisas, en telas decoradas. Son muy sencillos de hacer, así que les voy a decir qué materiales necesitamos. Bueno, para hacer mi moño voy a utilizar tela. Esta tela que yo voy a utilizar se llama raso de novia. Es una tela que viene por un lado así un poquito brillosa. Pueden utilizar cualquier tipo de tela, pueden utilizar algodón o otra tela que se llama piel de durazno. La tela que ustedes quieran es la que pueden utilizar para hacer el moño. Les repito, yo en este caso, esta se llama raso de novia. Voy a utilizar un pasador para ponerle en la parte de atrás. Hilo y aguja, podemos coserlo a mano o podemos coserlo a máquina, de las dos maneras queda bien. Y para pegar el pasador podemos utilizar silicón frío o podemos utilizar silicón caliente. Bueno, lo primero que voy a hacer para formar mi moño es cortar dos tiras aquí en la tela. Voy a cortar una más corta y la de abajo es un poquito más larga, unos cuantos centímetros. Así que eso es lo primero que voy a hacer, cortar mis tiras de tela. Son del mismo ancho, pero les repito, diferente largo. Miden 18 centímetros de ancho y esta que es la chica de largo mide 34 centímetros. Esta mide lo mismo de ancho, 18 centímetros, y de largo mide 38. Así que esas son las medidas, 18 por 34 y 18 por 38. Para el centro corté un pedacito que mide 8 centímetros de ancho por 15 de largo. Yo a veces los dejo más largos porque depende mucho del grueso de la tela. Ya cuando armamos el moño, para rodear el moño, si lo dejamos pues muy chiquito, quizá no abarque todo el centro, así que por eso lo dejo pues largo, me va a sobrar, pero prefiero que me quede largo y ya ajustarlo, cortarle lo que me sobre. Así que estas son las tres piezas que vamos a utilizar para formar el moño. Lo siguiente va a ser buscar el derecho de mi tela. Como les comenté al principio, esta tela trae un lado pues brilloso, el otro lo trae más opaco, así que voy a buscar el derecho de mi tela, que es este, y voy a doblarlo de esta manera. Y después lo que voy a hacer es que voy a pasar aquí una costura aproximadamente a 1 centímetro. Igual voy a hacer con la otra tira más larga, lo mismo. Y lo mismo voy a hacer con el pedacito del centro, igual lo voy a doblar así y lo voy a coser. Eso voy a hacer con mis tres piezas. Como ya les comenté, pueden coserlo a mano o a máquina. Bueno, ya tengo aquí cosidas las tres piezas y ya lo que voy a hacer es voltearlas. Como está ancha la pieza, pues no hay problema para voltearlas, no necesitamos ayudarnos con el segurito. Aquí, si ustedes sienten que su tela está muy arrugada, pueden plancharla. Para voltear el centro sí me voy a ayudar con el segurito para que sea más rápido. Bueno, y ya teniendo aquí mis tres tiras listas, ya voy a empezar a armar el moño. Voy a empezar por el más grande. Aquí está la costura, la voy a dejar para un lado. Y lo que voy a hacer es llevar las dos orillas aquí al centro para unirlas. Voy a poner una encima de otra aproximadamente a 1 centímetro.
Y este moño, que es el más grande, me tiene que quedar así cuando lo tenga armado, aproximadamente de unos 17 centímetros de largo, aproximadamente. Y entonces aquí me voy a ayudar con mi hilo y con mi aguja para pasar aquí una costura en medio y formar el moño. Aquí le voy a dar una vueltecita para que quede bien formado. Y ya voy a cortar aquí el hilo. Voy a acomodar aquí que las orejitas queden pues aproximadamente del mismo tamaño. Y así va a quedar el primer moño. Lo mismo voy a hacer con este, con el más chico, el que va arriba. Exactamente lo mismo. Voy a llevar las dos orillas aquí para el centro, una arriba de otra, las voy a unir así. Y este moño, ya que lo tenga así armado, el chico, el que va arriba, me tiene que quedar aproximadamente de unos 15 centímetros. Voy a hacer lo mismo, voy a pasar aquí por en medio mi aguja para formarlo. Voy a darle aquí unas vueltecitas. Y ya voy a cortar aquí mi hilo. Igual lo tenemos que acomodar. Bueno, ya tengo aquí mis dos moños listos y ya lo que voy a hacer es que los voy a unir. No voy a poner uno encima del otro, así completamente parejos, sino que voy a poner este aproximadamente a 1 centímetro aquí de separación de este, para que me quede así. Si se dan cuenta, pues aquí el de abajo se sale. Entonces así es como los voy a unir. Voy a pasar aquí mi aguja. Voy a apoyarme aquí porque está muy grueso para que pueda entrar. Y entonces ya aquí lo que voy a hacer nada más es dar unas vueltas con el hilo para que quede unido, así como ya les mostré, de esta manera. Voy a rematar ya aquí atrás el hilo para poder cortarlo. Y ya quedó así unido el moño. Lo siguiente va a ser pegar aquí en la parte de atrás el pasador. Lo voy a pegar con silicón caliente. También pueden pegarlo con silicón frío, como ustedes quieran. Ya tengo aquí mi pasador pegado y voy a poner el centro. Voy a poner aquí en la orilla silicón. Voy a abrir mi pasador y ahí voy a pegar esta orilla. Y entonces ya voy a rodear el moño, pero no voy a poner así recto o liso mi centro. Lo que voy a hacer es que voy a torcer la tela. Pueden torcerla solamente una vez o dos, las que ustedes quieran, para que el centro me quede así, de esta manera. Aquí yo la torcí 2 veces, o como les digo, pueden nada más torcer una vez. Aquí voy a acomodar que la costura quede un poco escondidita. Y entonces así es como se vería el centro. Y ya aquí voy a cortar lo que me sobre de tela. Voy a ponerle silicón. Abro mi pasador y ahí termino de pegar esta orilla.
Bueno, y ya que terminé aquí de pegar el centro, ya lo único que voy a hacer es acomodar aquí las orejitas del moño para que no estén tan planas. Aquí voy a meter los dedos entre el lazo para acomodarlo, igual el de abajo. Y ya con eso quedó aquí terminado el moño. Les voy a mostrar cómo se ve puesto. Miren, amigas, aquí les muestro cómo se ven los moños. Se ven súper bonitos, súper lindos. Miren este en negro, también se ve muy bonito. Podemos hacerlo en todos los colores que nosotros queramos. Miren, y aquí por último está el que les mostré ahorita, que hice en el video. También se ve súper, súper bonito. Y bueno, pues si se dieron cuenta no fue nada complicado hacerlo, fue muy fácil, así que espero que se animen. Ahorita andan de moda este tipo de moños, así que anímense a hacerlos. Eso fue todo, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejarme un like, un comentario. También pueden seguirme en Facebook y en Instagram. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.